Buenas, ¿cómo están? Estamos en este fin de semana, del primer mes de fin de semana, del 4 y el 5 de julio, acercándonos una vez más a tratar de entender qué es lo que Dios tiene para nosotros y revisando algunas cosas y tratando de entender algunas cosas que son muy valiosas. Nos damos cuenta de que hoy la forma en que tratamos de acercarnos a Dios popularmente nos pone las cosas en una perspectiva que podríamos decir más bien que lo que estamos es gastando pólvora en sopilotes. Y la expresión, al menos aquí en Costa Rica, se usa de esa forma para dar a entender que la gente hace un montón de cosas y Dios ni cuenta se da, ni le interesa, ni siquiera podríamos decir son tomadas en cuenta. Y lo más triste es pensar que uno se está acercando a Dios, o lo más triste es pensar que uno está tratando de hacer algo que en el corazón de uno pues tiene un sentido, por decirlo, un buen corazón, una buena intención, pero lamentablemente lo que pasa es que esa buena intención se ve muy diluida porque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, como se dice. Y la verdad es que lo que esta tarde vamos a tratar de analizar tiene que ver con eso que había al principio. Confesar. La gente dice que si confiesa cosas, las recibe. Hay gente que dice que no se debe decir ninguna cosa negativa, porque si uno dice algo negativo, el diablo lo escucha, y al escucharlo el diablo, pues entonces lo que va a pasar es que lo va a atacar, lo va a poseer, y un montón de ideas que se tienen con relación a esto. La verdad es que el tema de esta tarde es todo lo que confieses. Y dice, hay muchas maneras de enfrentar un momento con Dios, y ese momento con Dios pues de alguna forma tiene que ser un momento efectivo. Cuando Daniel empieza a hablar, cuando Daniel empieza a orar, en el momento en que Daniel empieza a orar, la palabra dice que el ángel Gabriel viene y le dice: Daniel, desde el momento en que empezaste a hablar, tus oraciones fueron escuchadas. Muy lindo, realmente muy lindo, porque eso nos hace notar que definitivamente pues Dios está al tanto de lo que estamos haciendo. El problema es que esta tarde vamos a darnos cuenta, vamos a ver que no siempre va a ser así, no siempre va a ser de esa manera, porque hay cosas que si no se hacen, tal vez para decirlo en una forma más sencilla, si no se hacen como Dios dice, pues no van a funcionar y no nos van a funcionar. Y tal vez lo más triste, que es lo que estoy tratando de dejar muy claro esta tarde, es la pérdida del tiempo, las energías y sobre todo la expectativa que la gente pone en las cosas de Dios que no se van a cumplir, porque Dios dice que no se van a cumplir, porque Dios dice que las cosas no son de esa forma. Entonces vamos a irnos directamente a la palabra y vamos a ver qué es de lo que estamos hablando en esta tarde. Recuerdo que el tema es todo lo que confieses. Ese es el tema, todo lo que confieses. Y fíjense que en ese tema, en esto lo que estamos viendo es que hay muchas maneras de enfrentar un momento de Dios. Hay muchas maneras de enfrentar un momento de Dios. Capítulo número 11, verso 24 del libro de Marcos dice: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Entonces aquí empezamos nuestro análisis de esta tarde. Mañana no sé a qué hora usted escuchar este material, y quisiera que por favor usted pueda ver de lo que estamos conversando, y sobre todo darse cuenta de que hay algunos principios. Por ejemplo, vea los argumentos más comunes que hay. La gente dice: el mismo Jesús nos enseñó a confesar cosas. La gente dice que el mismo Jesús nos enseña a confesar cosas.
porque ahí dice que todo lo que confesemos y digamos va a suceder. Segundo argumento. El segundo argumento dice, nosotros somos portadores de la palabra creativa de Dios. El otro argumento, que por cierto, yo escuchaba ese argumento básicamente a estos gringuitos, Duplantis, Kenneth Hagin, que hablaban exactamente como que nosotros teníamos la capacidad de producir el mismo efecto creativo que tenía la palabra de Dios, lo cual es interesante, pero que eso es uno de los argumentos. Tercer argumento. Toda persona o esta enseñanza o esta forma en que la gente dice que las cosas se hacen, lo fundamentan en 4 pasos. Número 1, visualícelo. Vea, cierre los ojos y visualice aquello, ¿verdad? Que usted quiere, que usted finalmente quiere, que usted ha deseado toda su vida, ese viaje que usted siempre ha querido, esa figura que siempre ha querido, esa ropa, ese carro. Visualícelo. Segundo, confiéselo. Empiece a confesarlo, confiéselo, o sea, en voz alta confiéselo. Tercero, apodérese de eso. Y cuarto, no se lo deje, compártalo. Entonces, esa es la forma en que se dicen que es el mecanismo donde se tiene que dar la respuesta. Dios, a partir de ahí, está obligado a respondernos todo aquello que nosotros visualicemos, confesemos, nos apoderemos y compartamos. Lo cual es bastante interesante. Y lógicamente, pues el argumento mayor es, lógicamente, lo que yo confiese produce otra realidad. Lo que yo confiese produce otra realidad. Si yo confieso A, produce una realidad. Si yo confieso B, produce una realidad. Y entonces ese asunto, ¿verdad?, nos lleva a tratar de entender. Y sinceramente, no le voy a hacer mucha profundidad al tema, porque realmente el tema se las trae en un sentido de que de plano, al ver ya lo que hemos visto en el avance de este análisis que estamos haciendo, lo que estamos diciendo es que Dios está obligado a respondernos, no importa lo que nosotros estemos planteando o estemos diciendo. Entonces fíjese, por ejemplo, que lo típico son estas 3 cosas. Yo declaro, yo decreto, yo confieso. Yo declaro, yo decreto, yo confieso. Nótelo. ¿Qué es eso? Bueno, yo declaro que estoy sano, yo declaro, y la verdad es que es por esto también que me llamó la atención abordar este tema, amigos y amigas, porque qué raro cuando el ángel se le apareció. Dios es poderoso y soberano y todo omnipotente, pero le avisaron a José y a María que el emperador los iba a matar. No era más fácil matar al emperador. No era más fácil mandar una legión de ángeles, y no va a ser que María, José y Chiquitillo se fueran caminando hasta Egipto. Una caminata larguísima, son 60 kilómetros. O 60 o 600, no recuerdo. Y la verdad es que no viene al caso, pero una pregunta. ¿Por qué José tomó la previsión de no exponerse? Él pudo haber dicho, yo creo en Dios, a mí nada me va a pasar, todo está bien, así me quedo, aquí Dios nos va a proteger. Y me parece a mí que no le hubiese ido ni regular, porque de hecho el Señor se lo estaba advirtiendo. Entonces, notemos que hay cosas que tenemos que analizarlas en función de esa realidad, y que es una realidad que hoy, eventualmente, con esto de las pandemias y lo que estamos viviendo, no podemos dejarlas pasar, porque no podemos nosotros tener un pensamiento y una mentalidad totalmente opuesta a lo que Dios nos está enseñando. Y eso es lo que de fondo necesitamos entender. Lo primero que vamos a analizar es que la oración centra la fe en el poder de Dios. La oración centra la fe en el poder de Dios. La oración se centra en el poder de Dios. Notemos que
hay que estar muy claro que por lo menos en el pasaje de Mateo que estamos leyendo, otra vez tenemos que analizar que hay un asunto con relación al superlativo, y el superlativo del pasaje no necesariamente es aplicable en esta realidad en la forma en que se está escribiendo. Ahora, existe un principio básico de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, que dice que todo texto debe leerse en el contexto. Todo texto debe leerse en el contexto para poder ver de qué se trata. Quiere decir que, de alguna forma, si Jesús dijo, todo lo que ustedes van a pedir lo van a recibir en el momento que sea, eso tuvo que haberlo dicho siempre y en cualquier otro momento, y aparte de eso, tiene que repetirse, y tiene que funcionar de esa manera para que la gente lo logre recibir. Número 3. Las leyes de intervención divina se rigen por las leyes divinas de intervención. Léalo otra vez, por favor, léalo otra vez. Véalo. Las leyes de intervención divina se rigen por las leyes divinas de intervención. ¿Qué le estoy diciendo? De que el Señor no se contradice, el Señor no se desdice, Dios no miente, Dios no se retracta, Dios no cambia, Dios no va a hacer nada que no haya hecho desde el punto de vista de lo que ya claramente ha dicho, cómo van a suceder las cosas. Y eso sí es delicado, muy delicado. Vea este otro. La oración de fe se basa en creer que Dios puede hacer o hará algo conmigo, y no que Dios debe cumplir con cualquiera que sea mi necesidad o deseo. La oración de fe significa que yo le voy a pedir a Dios que intervenga en mi vida, que intervenga en mi realidad, que intervenga en mi situación, y que Dios va a intervenir, pero no necesariamente el resultado de esa intervención tiene que gustarme a mí. Puede favorecerme a mí en ese momento. Y número 3 es la respuesta que yo estoy esperando, y eso es lo que le cuesta mucho a la gente entender. Entonces, amigos y amigas, a mí me parece que una de las cosas que primero tenemos que darnos cuenta es que la oración de fe se basa en creer que Dios puede o Dios hará algo. Dios va a hacer algo, Dios va a intervenir. Gente, Dios va a hacer algo. Si usted pone su confianza en Él y usted cree que Él va a hacer algo, Él lo va a hacer. Pero lo que Él va a hacer no necesariamente es lo que usted espera que Él haga, no necesariamente va a tener el resultado que usted espere, y no necesariamente tiene por qué gustarle lo que Dios va a hacer. Pero Dios sí va a actuar. Usted quiere, voy a ponerle un ejemplo muy tonto, pero usted me va a entender. Usted quiere comer en este momento salsa de tomate, usted quiere y no tiene salsa de tomate. Entonces saque la plata y va y se compra una salsa de tomate. Si no, dice, no, ore, confiese, visualícela, confiésela que usted va a tener una salsa de tomate. Bueno, si usted le pide a Dios, para que usted me vea la ilustración de qué se trata, a lo mejor lo que Dios va a hacer es a quitarle el deseo de la salsa de tomate. ¿Sí me estoy comunicando? Dios lo que va a hacer es a quitarle el deseo de la salsa de tomate. Y entonces se resuelve el problema de la ausencia o la falta o la carencia de la salsa de tomate. Vea, entonces, por ejemplo, capítulo 18, verso 8 del libro de Mateo. Si alguien hace algo con la mano, córtesela. Si alguien hace algo con la mano, córtesela. A ver, hermanos, la Biblia no dice que hay que agarrar un machete y cortarse la mano. La Biblia lo que está diciendo es que es más importante la vida que una parte, que algo que puedo hacer temporalmente. Eso es lo que técnicamente nos está enseñando. Entonces, por ejemplo, ¿qué es eso de los principios divinos? ¿Qué es eso de las leyes de intervención divina? Se rigen por las leyes divinas de intervención. ¿Qué es eso? Bueno, vean, por ejemplo, capítulo 4, verso 2 del libro de Santiago, dice que mucho de lo que nunca obtendremos es por pura codicia. Santiago 4.2 dice que mucho de lo que nunca obtendremos es de pura codicia.
dice, desean algo, leo para ustedes, desean algo, y no lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, noten que Santiago 4.2 y Santiago 4.3 dice que la gente pide por codicia. Ok, ¿cómo diferencia usted que lo que usted está pidiendo no es por codicia, por ejemplo? Por ejemplo, yo no quisiera que usted me entienda que yo estoy diciendo que a mí me gusta andar a pie y que tenga un carro y que tenga un carro bueno, que tenga X cosa buena o de marca o de último modelo, es una persona mala, y los que andan en un carro malo, viejo, esas son las personas buenas. Yo no estoy diciendo eso. Hay personas que andan o tienen cosas bien feas, malas y hechas pedazos, y son gente extremadamente orgullosa. Hay gente muy pobre, endeudada hasta los ojos, con cosas muy buenas. No se puede juzgar a la gente porque ande en algo bueno o algo caro, cuando un banco a usted le prestan una plata para hacer algo, y usted sabe que rápidamente ese dinero se convierte en un dinero que usted lo puede ir pagando. Entonces es muy relativo. Y para decirlo más fácil, hay gente pobre, terriblemente orgullosa, y gente millonaria que es muy sencilla. No humilde, ojo, dije sencilla. Entonces lo que sí quiero que usted me entienda es que tan codicioso puede ser un rico como puede ser un pobre, porque aquí no está en función de lo que se tenga. Dice la Biblia que la palabra dice, Santiago 4.2, que no recibimos porque somos codiciosos. Santiago 4.3 dice que el eje motivador de nuestra petición no es compatible con el proceso de Dios en nuestras vidas. Repito de nuevo, Santiago 4.3 dice, el eje motivador de nuestra petición no es compatible con el proceso de Dios en nuestras vidas. Y entonces le pedimos a Dios, o le decimos a Dios, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Estamos siguiendo otro eje motivador, estamos siguiendo otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Perdónenme el ejemplo, pero me lo van a entender así. Hace un tiempo conversaba con una persona que me estaba diciendo que estaba pasando por un mal momento económico, y que él sabía que Dios le iba a ayudar y que lo iba a sacar adelante. Finalmente, de verdad, logró hacer un negocio, y en su negocio, en su momento de su negocio, vieran que le fue muy bien, y me llamó como a los 3 o 4 días después del negocio, o 5 días, no recuerdo, y me dijo, mira, Dios se enojará si uno se hace un tatuaje. Gente, un tatuaje representa muchas cosas. Un tatuaje representa una época de la vida. Un tatuaje representa momentos de su vida y mi vida en donde queremos señalar algo. Un tatuaje representa una marca en donde yo lo que puedo decir, esa marca para mí es significativa y simbólica. Un tatuaje es algo que no lo voy a poder cambiar, y estoy diciendo que mi vida se va a ceñir o se va a centrar únicamente en ese tipo de cosas. Tatuar la piel a veces tiene más que ver con la ignorancia y la inmadurez de una persona por la realidad de no poder entender la obra de Dios en su vida. Tiene más que ver con eso que el hecho genuino de poder entender que se está haciendo algo que podría hacer que le haga daño. Se usa un texto en el libro de Levítico para decir que no se debería de marcar la piel por los muertos y ese tipo de cosas, pero el asunto es más grave. El asunto tiene que ver con la madurez de cómo interpretar la realidad de Dios y a quién le pertenece nuestro cuerpo. Y entonces me dice esta persona, ¿vos crees que Dios se moleste si me hago un tatuaje? Entonces le explico un poco el asunto de la madurez y que el cuerpo le pertenece al Señor, y que la verdad es que si por las circunstancias o eventos o momentos nos deberíamos de hacer un tatuaje, pienso que andaríamos tatuados todos de pies a cabeza. En fin, no es el punto de este tema de hoy, pero sí es el punto de que usted y yo entendamos de que no es una muy buena idea. Bueno, me dice, bueno, yo no sé si se enojará, pero ya me lo hice. Y entonces, si Dios está tratando con el corazón de él para que él no sea una persona
que dependa de él mismo y él no sea una persona que crea que el esfuerzo es un trabajador, es una persona que lucha por todo y que la vida él lo ha sacado adelante, que ha sido. Y algunos de nosotros, nuestro ídolo es nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y mis estudios y cómo yo he logrado las cosas en la vida. Entonces, y lamentablemente, si Dios está trabajando con él por un momento difícil, lo está procesando en ese sentido, y luego va y se hace un tatuaje en función del momento victorioso, de haber logrado un éxito en el asunto, gente, no tiene mayor sentido, no tiene por qué seguirlo viendo usted de la forma en que lo está viendo, si lo que Dios está haciendo es tratando de trabajar con su corazón y con el mío. Perdón, Primera de Juan 5:14. Dice Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Vean, Primera de Juan 5:14 dice o menciona 3 pasos sencillos. Número 1, se requiere confiar en Dios. Note, confiar en Dios, y no todos confiamos en Dios. Nos cuesta a todos nos cuesta confiar en Dios. Más que el dinero, más que el trabajo, en fin, un montón de cosas. 2, debemos tener una actitud de cercanía. Entonces, ya ahí el asunto empieza raro, porque cuando tenemos que acercarnos a Dios, el acercamiento a Dios, yo puse en mis notas, usted lo está viendo ahí en la pantalla, toda cercanía con Dios funciona en 2 direcciones: favores y deberes. Quien se acerque a Dios va a recibir de Dios favores, pero también tiene deberes. Entonces, si el texto en Primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad los oye. Por eso es que dice conforme a su voluntad, porque es muy fácil hablar de favores si no estamos hablando de deberes, y los deberes no los queremos, y uno se da cuenta. Los deberes son condicionados. Una persona me decía en estos días: ¿cómo yo voy a dar plata a la iglesia? Me decía, si yo no sé qué es lo que va a pasar después. Y yo decía, interesante, una posición muy interesante, mezquina, fea, pero interesante. ¿Por qué? Porque no es una posición sana para esa persona. O sea, y lamentablemente pues uno se da cuenta de que la gente depende de su plata, de sus recursos y las cosas que haga. Entonces noten que Primera de Juan 5:14 dice que hay 3. Número uno, confiar en Dios. Número 2, acercarse. Número 3, pedir conforme a su voluntad. Pedir conforme a su voluntad. Y eso cuesta un poco. Pedir conforme a la voluntad de Dios cuesta un poco, porque necesitamos conocer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se conoce a través de su palabra, y la voluntad de Dios por lo general busca nuestro bien y el bien de las personas que están con nosotros. La voluntad de Dios es totalmente otra cosa, muchas veces opuesta a lo que estamos pensando. Entonces, fíjense que el Salmo 22 también nos da otro elemento. Estamos hablando de ese criterio en el cual no podemos simplemente quedarnos confesando, declarando y argumentando: a mí nada me va a pasar, no digo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado, no digo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. O sea, gente, por favor. Salmo 22 dice, Salmo 22 verso 2 dice: Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Salmo 22 dice claramente que la soberanía de Dios está por encima de absolutamente todo, y es Dios quien tiene la última palabra de absolutamente las cosas. Solo Él puede responder y además conceder. Pero si Dios quiere, no responde. Es más, la palabra dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Entonces, yo creo que tenemos que tener en mente algunas cosas antes de pensar que nosotros podemos confesar, abrir la boca y simplemente
llegar y decir, simplemente llegar y decir, es que así tiene que suceder. Hermanos, cuando uno tiene hijos, amigos, cuando uno tiene hijos y hijas, uno ve un hijo enfermo y una hija enferma, es tan duro y tan difícil entender esto. Y uno hace lo que sea. Por esa razón es que hay tanta manipulación hoy y tanto abuso espiritual, porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad y estamos viendo en estas fechas en que se está produciendo este material, estamos viendo un aumento importante en los casos de este virus que está causando este problema. Y hoy alguien me pasaba un video sobre gente que dice: a mí nada me va a pasar, a mí no me pueden limitar mi capacidad de respiración, yo no voy a andar con mascarillas, yo no voy a andar con ninguna tontera de esas, eso es una falta contra la Constitución, un montón de tonteras y pajas más. Entonces, como eso es así, y la gente a veces es muy cerrada, a mí me parece que es importante que tengamos en el corazón la palabra de Dios para saber qué es y cómo nosotros podríamos enfrentar y pasar un proceso de Dios en un sentido que nos ayude a ver las cosas, con realismo, con los pies sobre la tierra. Salmo 22:2, ya lo analizamos. Otra acepción del Salmo 22:2, la rebeldía a las cosas es causal de no ser escuchado. La rebeldía a las cosas de Dios es causal de no ser escuchado. Salmo 66:18. Salmo 66:18 dice: la maldad en cualquiera de sus expresiones y justificaciones podría ser un causal para no ser escuchado. Salmo 66:18. Proverbios 1:28 lo dice clarísimo. La respuesta y atención de Dios está condicionada a nuestra actitud ante la palabra. Y como todo el mundo dice que lo que hay ahora es palabra, y es muy complicado, gente, pero Proverbios 1:28 dice: la respuesta y atención de Dios a nuestras necesidades está condicionada a nuestra actitud ante la palabra. Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. Dice Proverbios 1:28, perdón. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Proverbios 21:13 dice: quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. 21:13 dice súper claro cuando dice que ignorar la necesidad es causal de también ser ignorados de parte de Dios. Pero el texto que es violento, gente, violento, es un texto violentísimo, al cual hay que ponerle atención. Isaías 1:15 dice: cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Es durísimo cuando afirma que el pecado es la principal razón por la cual Dios nos ignora. Y todos pecamos. El asunto es la actitud que tengamos, la actitud que tengamos ante el pecado. Eso es lo que Dios de alguna forma nos está tratando de hacer entender. Entonces, vamos a ver esto, y a manera de cierre es el texto con el cual empezamos. Veamos el contexto de Mateo 11:24. Mateo 11:24 dice Jesús: les aseguro que si alguno dice a este monte, quédate ahí,
y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo dice, sucederá y lo obtendrá. Verso 25. Pero yo les digo, crean que ya han recibido todo. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Jesús no está hablando nunca de confesión positiva, jamás. Jesús no está hablando de confesión positiva. Vea que el verso 26 vuelve a reincidir vuelve a ser recurrente al decir, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. La confesión positiva se fundamenta en el poder que usted le dé a la palabra, a las palabras. Pero la oración se fundamenta en la confianza que usted tenga en Dios. Son dos cosas completamente diferentes. En ningún momento Jesús está hablando del sentido o poder de las palabras. Jesús está hablando simplemente de oración. Jesús está diciendo que el objeto de la confianza en la oración está en Dios, no en lo que yo pueda confesar, y menos en lo que yo pueda querer. Entonces en eso, por favor, yo quiero que por favor analicemos que es muy peligroso, gente. Es muy peligroso. Es muy peligroso andar confesando y proclamando y decretando cosas, porque nosotros pienso que lo más que podemos llegar a decir es: Señor, si tienes a bien tomar en cuenta mi oración, y pienso que es la forma más potente de iniciar una oración con el Señor. Ahora, tome en cuenta esto: el chiquito de David falleció por más que él oró y ayunó, se murió. 2, el barco de Pablo, dice que Dios tuvo que orar, y el Señor le dijo: mira, Pablito, mira, tranquilo, el barco se va a hundir, nadie se va a morir, pues el barco se va a despedazar. Ah, caray. Y Pablo sale y le dice: muchachos, tranquilos, el barco se va a despedazar, pero ninguno se va a morir. O sea, imagínense, el barco se despedazó. Hermanos, Pablo murió con el aguijón de su carne. Salud o lucha de la carne no fue quitado. Jonás fue echado al agua a la suerte de Dios y fue echado al agua. Ana oró y oró y oró, y finalmente lo que hizo fue entregarle a Samuel, a Elí, a un sacerdote que era ancianísimo, irresponsable, que de los hijos de él podía cuidar. Y uno dice: pero qué raro, tanto que oró esa mujer por ese chiquito, y se lo dio a ese hombre que, bueno, la tragedia de Elí es una tragedia. Elí terminó mal, los hijos muertos, y Samuel quedó como profeta de Dios, es cierto. David salió a pelear con todo el equipo, con todos los soldados, y casi lo mata otro gigante. A David casi lo mata otro gigante. David, bueno, todo lo que usted sabe hacer David, Dios le dijo: mira, Davidcito, yo te aprecio mucho, vos sos una gran persona, muy especial, muy de todo, pero no me vas a construir el templo. Termino. Vea, no se preocupe por hacer confesiones negativas. No le toca a uno en la cosa, qué tirada, qué calamidad, ay no, qué terrible, no se preocupe, diga lo que está en su corazón, confíe en Dios. Salmo 55, 22, lo tiene usted ahí en pantalla. Encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Seguramente vas a pasar, y vamos a pasar por un momento muy duro y muy difícil, y no sale. Pero no tengamos temor a externar. Vea Job, del libro de Job está lleno de un montón de cosas que Job dice que tira, estoy hecho leña, lo estoy pasando súper mal, me está doliendo todo, estoy podrido de hediondo. Job dice de todo.
Job sí dice y sí logra confesar lo que estaba viviendo y enfrentando. Pero la confianza nunca le cambió. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Y no hay forma de depositar la ansiedad. Una de las maneras más sencillas de poder deshacerse de la ansiedad es verbalizándola. Me estoy sintiendo así porque yo sé que esto me está pasando un momento muy duro, muy difícil. Dejémonos de entender que el cuento esto de las confesiones positivas, eso es muy peligroso, gente, sumamente peligroso. Capítulo 26, verso 39 del libro de Mateo, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre, si es posible, no me hagas beber de ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese era Jesús. Y Jesús pidió que por favor no pasara por ese trago amargo. Y le fue como un quebrado, bueno, le fue terrible, lo apedrearon, lo crucificaron, lo clavaron, no lo apedrearon, perdón. Lo coronaron con espinas, lo escupieron. Jesús oró para cambiar la realidad si era posible, pero nada se logró hacer. Y a mí me parece que en ese sentido, gente, que en ese sentido es que tenemos que ver esta realidad. Aquí hay un espacio vacío, totalmente vacío, y muchas veces así es como están las cosas, porque no hay nada de profundidad, no hay nada. Ese espacio vacío representa cómo nosotros queremos ver las cosas, queremos analizar nuestra vida. Queremos que Dios nos responda, pero hacer las cosas a nuestra manera, como yo digo, así aprendí yo, así me enseñaron mis papás, así me dijeron que tenía que hacerlo. Esa fue la forma en que yo aprendí y a mí no, así es y no cambia. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado, la vida es muy corta. Y pienso que lo más sencillo es: Señor, si te parece, sáname. Señor, si consideras mi oración, escúchame. Pero hermanos, una oración que no parta de un principio de humildad. En este momento, en estos días, estamos hablando no solamente de perder el tiempo, estamos hablando de gente enferma, hermanos, de gente enferma. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a todos a tener cuidado y a depender de Dios. Y que entendamos que sí, que nuestras palabras son importantes, pero lo que refleja nuestra palabra es nuestra confianza en Dios. No la seguridad que podemos tener, hasta el mismo uso de la palabra como tal tiene que reafirmar en nosotros nuestra fe y nuestra convicción. Pero la declaratoria en voz alta de la palabra no obliga a Dios de las cosas. Me hace a mí que yo tenga fe de que Él va a hacer algo, que Él va a intervenir, que Él no me va a dejar ahí. Pero yo no puedo quedarme simplemente creyendo que voy a resolver las cosas ahí. Y claro, todo eso responde al hecho de que ahora las cosas se piden que se hagan de esa manera. Señor, gracias. Una vez más estamos en tus manos. Suplicamos, Señor, por tu favor. Suplicamos, Señor, que reveles también nuestras responsabilidades, Señor. Y que aclares nuestras vidas, Señor, pero sobre todo que seamos capaces, genuinos, de seguirte, de buscarte, de hacerlo de una forma, Señor, sincera y sencilla, con humildad, no exigiendo cosas, no obligando cosas. Gracias por esta oportunidad, Señor, y te pido que bendigas a los hermanos en Olivo Verde y a las personas que en todo el territorio nacional y fuera del territorio nacional también, Señor, siguen estas transmisiones y estas grabaciones. Gracias, Señor, por lo que has estado haciendo en medio de nosotros. Y gracias, Señor, por la oportunidad de saber que lo primero que podemos hacer es verte como un padre. Y hasta un papá hay que tenerle mucho respeto. En el nombre de Jesús.